Resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor
esté con todos vosotros. Ofrecemos esta Eucaristía en sufragio de los difuntos Emilio Chico Fernández, José Carpio, Magdalena Amor y Francisca Arjonilla. Antes de participar de Jesús Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Todos. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú, que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados,
no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él a su plenitud. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaos un momento. Queridos hermanos, tercer domingo de Pascua. Hemos concluido la octava pascual, pero no concluye el tiempo de la Pascua. La Pascua se prolonga hasta la cincuentena, hasta Pentecostés. Y no hemos de perder ese sabor festivo, gozoso del encuentro de la gloria con el resucitado. Ese encuentro pascual que nos ha de hacer vivas nuestras celebraciones, con ese canto vigoroso del aleluya que durante tanto tiempo ha estado silenciado, con ese aspecto festivo, con nuestras campanas que nos recuerdan que estamos en Pascua, que estamos de fiesta. Algunos dicen: ¿y por qué continúan tocando las campanas? Pues porque es Pascua, y la Pascua se prolonga hasta los 50 días, y es bueno que no se nos olvide, que lo recordemos. El altar adornado, el aspecto festivo, para que no olvidemos que la resurrección del Señor es la esencia de toda nuestra fe. Hoy de nuevo nos encontramos con un relato de apariciones. Será ya el último que se nos presente en el tiempo pascual. A partir del domingo que viene ya se nos presentarán las distintas imágenes en las que el mismo Jesús se presenta. Yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy el que os trata como amigos. Y así cada domingo nos irá presentando una imagen en este tiempo pascual. Pero hoy de nuevo nos presenta un relato de aparición, un relato lleno de sentido y de significado. Comenzaba con esa conclusión del relato de los discípulos de Maús. Aquellos dos discípulos que volvían hacia sus casas cansados y agotados porque el fracaso era lo que había reinado en ellos. Y se encuentran con un compañero de camino que les ha acompañado, que ha dialogado con ellos, que les ha hecho explicar y reentender muchas cosas. Y que al final le han dicho, estaban tan a gusto que le han dicho: quédate con nosotros. Y se ha quedado. Y en la mesa ha partido el pan.
Y estos discípulos, que estaban cansados, no han tenido miedo de volver corriendo hacia Jerusalén y juntarse con los que quedaban allí y decir: verdaderamente ha resucitado el Señor y lo hemos reconocido en la fracción del pan. Así es como comenzaba hoy el Evangelio. Los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Aquellos sabían que solo alguien que hubiera estado con ellos en aquella cena y en aquella noche podía haber repetido ese gesto. Solo podía ser el Señor. En la última cena Él mismo nos lo dijo: cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, recordaréis mi muerte y mi resurrección. El Señor mismo lo había dicho: haced esto, repetid esta acción en memoria mía. Y cada domingo nosotros, en la fracción del pan, en el mismo altar, reconocemos el encuentro con el Cristo resucitado que viene a nuestras vidas. Y en ese grupo que está explicando que lo han reconocido en la fracción del pan, Jesús vuelve a aparecerse. Recordad el domingo pasado. Jesús se aparecía al grupo. Y a ese grupo les deseaba por 3 veces: paz a vosotros. De nuevo hoy el Señor aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y como están asustados, espantados, dice: ¿pero qué os pasa? ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Soy yo. Y muestra los signos de una mayor humanidad, pero también de una presencia real. Palpadme. Recordad el domingo pasado, Tomás: ahí tienes mis llagas en las manos, ahí tienes mis llagas en los pies, ahí tienes el agujero en el costado, pálpame, y no seas incrédulo sino creyente. De nuevo hoy el Señor dice: palpadme. Mirad mis manos, soy yo en persona. Un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Otro signo para demostrar su humanidad y su presencia real: dadme algo de comer. Un fantasma no puede comer. Solo alguien en carne y huesos puede comer. Una acción humana, y nosotros tenemos la suerte de hacerla más de una vez al día, pero no hay acción más humana que la de comer. Dadme algo de comer. Le dieron ese trozo de pescado asado y comió delante de ellos. Es decir, les muestra esa humanidad resucitada. Ese grupo de los discípulos se llenaron de alegría. Nuestra experiencia pascual también ha de ser la misma. Necesitamos ver una humanidad encarnada del resucitado para también ser resucitados nosotros. La oración colecta, que es la oración que dice el sacerdote en el altar al principio de la misa, desde la sede, nos decía: Señor, que podamos experimentar con un espíritu rejuvenecido el encuentro con el resucitado. Y ese espíritu rejuvenecido no se trata de que ahora nosotros nos pongamos todos los días un elixir de esos que nos hace más jóvenes y vayamos perdiendo años. No. Ese espíritu rejuvenecido es el de vivir en cada momento, sea joven, sea mayor, sea lo que sea, en la realidad y en la experiencia que tenga, viva la novedad del Evangelio y del encuentro con el resucitado, que siempre es nuevo y que siempre hace todas las cosas nuevas y jóvenes, y viva con esa misma novedad el Evangelio, el encuentro con el resucitado. El encuentro con el Dios con nosotros, que se ha hecho carne por nosotros, que ha experimentado la muerte por nosotros, que ha resucitado para mostrar la grandeza del Dios con nosotros, y que nos invita a vivir la experiencia de vivir resucitados en nuestra propia vida. También nosotros necesitamos, como estos discípulos, que Jesús relea de nuevo la historia. Cada domingo escuchamos su palabra, cada domingo participamos de la fracción del pan y comulgamos, pero necesitamos con frecuencia que, como Jesús hoy les decía: pero si todo esto ya lo sabíais, si sabíais que yo tenía que padecer, que yo tenía que morir, si ya en la historia lo contaba, si ya en el Antiguo Testamento los profetas y en los libros
sagrados, aparecía que el Mesías había de padecer mucho, que había de morir, que había de resucitar. Los salmos, los profetas y la ley de Moisés habían escrito esto. Pero vosotros no habíais entendido nada en los 3 años que habíais estado conmigo. A veces a todos nosotros los cristianos nos pasa lo mismo, que participamos dominicalmente, diariamente de los sacramentos, pero como esos discípulos tenemos un velo puesto en nuestras frentes. La dureza de nuestro corazón es mayor que la fuerza del Dios con nosotros, que viene a habitar en nosotros y a hacer un espíritu rejuvenecido en nuestras vidas y hacer todas las cosas nuevas. Necesitamos experimentar el encuentro con el Cristo y el Cristo resucitado que viene a saborear nuestras vidas, que viene a darnos la experiencia de que el amor de Dios ha llegado a su plenitud. San Juan en la segunda lectura nos lo decía: quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Pues que en este domingo, tercer domingo de Pascua, continuemos viviendo con gozo esa experiencia del resucitado. Que podamos pedirle que nos llene de su alegría, que nos haga quedarnos atónitos ante la grandeza de tan gran sacramento, del que es posible cada día renovarse y rejuvenecerse. Que nos haga saborear el gozo de la Pascua y la experiencia del resucitado, que nos hace palpar la experiencia de vivir resucitados también nosotros. Y que nos haga mostrar a la comunidad el gozo de nuestra experiencia pascual. El Evangelio de hoy termina, y con eso termino yo también ya. Vosotros sois testigos de esto. Cada día, cada domingo, nosotros somos testigos de la palabra revelada que Jesús nos da por medio de la Escritura. Somos testigos del pan partido y repartido que se hace presente en el altar y del cual también nosotros participamos. Y tenemos que estar llamados también después a ser testigos de puertas para afuera. Cuando decimos podéis ir en paz, el ite missa est, que antiguamente decían, ¿no? La misa ha terminado, pero es que la misa termina aquí, pero comienza de puertas para afuera, porque nosotros somos testigos de ello y estamos llamados a anunciar. Igual que nuestras campanas anuncian el gozo de la Pascua, redoblando, en nuestras calles, cada uno de nosotros somos la llamada a vivir la experiencia del Cristo resucitado y a mostrar con nuestra vida, con nuestras obras, el Dios con nosotros, que habita en nosotros y que nos llama a vivir de un modo distinto, a ser testigos con palabras y con obras de la resurrección del Señor en nuestras vidas y a experimentar también y dar a conocer a los demás ese encuentro con el resucitado. Pues que así lo podamos hacer, queridos hermanos, que esta Eucaristía pueda ser para todos nosotros una ayuda para experimentar nuestra vida resucitados. Ese espíritu rejuvenecido e innovador que nos hace dar experiencia de Dios y nos hace saborear el gusto del encuentro con el Señor. Y siendo testigos de ello, podamos anunciarlo a los demás. En este tiempo de Pascua, presentemos al Señor el credo en esa forma bautismal, el modo de preguntas. Por eso os pregunto: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, de la que participamos por medio del bautismo y de la que todos, renovados en ese espíritu bautismal, hemos sido insertados en la comunidad cristiana.
como también después de la Eucaristía, hoy los nuevos cristianos serán insertados en esa vida de la fe por medio del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unidos en la oración, presentemos a Dios Padre las necesidades de este mundo. Por la Iglesia, por cada uno de sus miembros, para que con nuestro testimonio de vida, contagiemos alegría y esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de pueblos y naciones, para que trabajen dando preferencia a que todo ser humano tenga lo necesario para vivir. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, para que, apoyados por todos, sean ellas mismas sujetos de derechos y trabajen para recuperar su lugar y dignidad, convirtiéndose en agentes de su desarrollo personal y social. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que haya siempre sacerdotes que nos prediquen la palabra de Dios y nos enseñen a valorar la importancia de la misa dominical. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la sociedad, agobiada por las consecuencias de la pandemia, que todos actuemos con responsabilidad, que superemos el miedo y el desánimo con esperanza, y que Dios nos proteja y nos ayude. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las comunidades cristianas de nuestra unidad pastoral, para que seamos modelos de compartir lo que somos y tenemos y apostemos por una sociedad que incluye en lugar de descartar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía y el encuentro con Cristo resucitado revitalicen nuestra fe y activen nuestra esperanza y compromiso cristiano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, con bondad nuestras oraciones que con fe te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo. La esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, porque Él resucitó. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos.
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales cantan, los ángeles y los arcángeles, sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Emilio Chico Fernández, José Carpio, Magdalena Mor, Francisca Arjonilla, y de cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser y sentirnos hijos de Dios, invoquémosle diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mirad, este es Jesucristo, el pan partido y repartido, aquel en quien lo reconocemos en la fracción del pan, aquel que da vida y sentido a nuestras vidas. Felices los invitados a reconocerlo cada día. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Recordar que el próximo miércoles, como cada miércoles, tenemos la oración comunitaria a las 8:15 de la tarde, ese momento de oración interparroquial, pidiendo por la unidad pastoral y pidiendo también por todas y cada una de nuestras intenciones, un ratito de descanso, de silencio, de oración personal ante el Señor sacramentado. El próximo viernes tendremos la primera asamblea de ese grupo de reflexión de la unidad pastoral. Esas tarjetas de invitación que estuvimos dejando, si alguno aún no se ha apuntado, puede aún apuntarse durante esta semana. De alguna manera deseamos con ese proyecto de unidad pastoral también rejuvenecer, igual que pedíamos en esa oración y que decíamos en la predicación, ¿no? Vernos renovados y rejuvenecidos. Una iglesia que busca a cada momento la unidad y que busca la evangelización. Una iglesia con 2000 años de historia, pero con un espíritu renovado y rejuvenecido que busca ofrecer a Jesucristo a toda nuestra comunidad y a todo nuestro pueblo de Burjasot. Pues a las 8 de la tarde, después de la misa, tendremos esa primera asamblea de presentación de esas jornadas de reflexión sobre la unidad pastoral. Continuamos con la catequesis de comunión el sábado a las 5 de la tarde, con la catequesis de los juniors también, y con esa programación de la vida de nuestra parroquia. Que paséis todos una feliz semana. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Terminamos invocando a la Virgen María en este tiempo pascual con esa hermosa plegaria del Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia. Qui aquae meruiste portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.